físico, en lo natural, cuando nosotros nacemos, y desde que nacemos estamos en un proceso de aprendizaje, y según nos vamos descubriendo los deditos, los bebés, ¿no? Cuando comienzan a gatear, a caminar, hasta que nos morimos, estamos en un proceso de aprendizaje. Lo mismo sucede también cuando en lo espiritual, cuando nacemos de nuevo. Es lo mismo también. Comenzamos también un proceso de aprendizaje. Por eso todos cuando nacimos de nuevo, en un principio, teníamos experiencias con Dios como más seguidas. Yo recuerdo que ya yo después de un tiempito le dije, pero vean, que ¿por qué no es como antes? Y teníamos ciertas cosas especiales, personales mías. Y el Señor me habló y me dijo, cuando era niña había que ayudarte a caminar. Ya luego tienes que empezar a caminar sola, por fe. ¿Comprenden? Por fe. O sea que ya nosotros ahora es por fe. Que de tiempo en tiempo Dios te dé una experiencia, que de tiempo que Dios te hable. Claro, Dios habla, hoy Dios es un Dios vivo, Él escucha. Y hay situaciones y circunstancias donde necesitamos que Dios nos indique qué hacer. ¿Comprende? La palabra profética más segura es la Biblia. Pero cuando tenemos frente a nosotros situaciones y circunstancias, ¿comprende? Hey, tenemos que ir de rodillas delante de Él. Y estar allí, ahí, como digo yo siempre, hay que traspasar el mismo infierno para escuchar la voz de Dios. Porque ellos interceptan los aires. Amén. Y hasta que el Señor mismo ya, tú sabes, cuando ya el Señor nos da una palabra, nos sentimos ya, sabemos cuándo es Él. No viene, se va el temor, viene la fortaleza y ya sabemos qué hacer. Yo voy a hablarle de adoración. No pretendo nunca jamás, y libre Jehová mi alma, ni quiero que esta sea tampoco la idea que usted pueda hacerse de que, ahora vamos a aprender a adorar, porque no hay hombre que pueda enseñar a adorar. ¿Comprende? Absolutamente. Y a través de la enseñanza lo vamos a descubrir. Que nadie puede enseñar a adorar. Podemos establecer ciertos principios bíblicos y vamos a ver luego por qué. Amén. Aunque se ha dicho, no, y se escucha decir de que la adoración es un estilo de vida. Esto es algo muy personal. No tiene usted que compartirlo conmigo, pero yo creo que, o por lo menos de la adoración de lo que yo voy a hablar, me lleva la autoridad de decir de que la adoración no es un estilo de vida. Yo creo que un estilo de vida sí es la alabanza, ¿no? Darle gloria a Dios es un estilo de vida. Porque nosotros alabamos a Dios y traemos gloria, ¿no? Por el fruto que damos, por la vida que vivamos. Todo lo que nosotros hagamos y todo lo que nosotros hablemos tiene que honrar a Dios, tiene que traer gloria a Dios, tiene que traer alabanza a Dios. Amén. Ahora bien, la adoración de la que yo les voy a hablar, de esa adoración de comunión, de intimidad con Dios. Eso es algo diferente. No podemos estar satisfechos con lo que somos y lo que tenemos, porque ahí mismito su decadencia espiritual comenzó. El que cree que ya lo tiene todo y lo sabe todo y ya falló, porque Dios es insondable. Amén. Y no vamos a terminar ni de conocerlo, ni su profundidad, ni nada, amado. Y yo quiero despertar esto en la iglesia, no la avidez, de conocer, Señor, tu verdad lo más cerca. Si te tenemos por Dios, yo quiero conocer al Dios que le sirvo. Porque cuanto más logremos acercarnos y conocerlo a Él, más lo vamos a amar, lo vamos a ver más grande, más fuerte, y nos va a dar a nosotros más fe. Porque la fe depende de nuestro conocimiento de Dios. Más seguridad vamos a estar y más nos vamos a inspirar en adorarlo y alabarlo por su grandeza. Amén. Los esposos, una pareja, son esposos las 24 horas del día. Nadie es esposo por la noche. Todo el mundo es esposo. Cuando usted se casó, es su marido de noche y de día todos los días, ¿sí o no? Ok, pues así mismo también nuestro estilo de vida tiene que traer alabanza a Dios. Los árboles alaban a Dios cuando dan el fruto que tienen que dar. El firmamento, todo cuenta la gloria de Dios. Cuando nosotros damos en nuestra vida el fruto que tenemos que dar, alabamos la gloria de Dios. Los demás pueden ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, compare ahora. Los esposos son esposos todo el tiempo, 24 horas. Pero los esposos tienen un día y un momento donde tienen una intimidad especial. De la adoración precisamente entonces a la que yo trato es cuando siendo Dios nuestro Dios y amándole 24 horas y honrándole 24 horas, también hay ese momento de intimidad espiritual con Dios, donde podemos experimentar lo que la palabra dice, que no, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que hay un momento también donde tú puedes experimentar
hacerte un espíritu con el Señor. Cuando tú sabes ya que no eres tú, sino es el que está en ti. ¿Me estás entendiendo? Donde tu mente y tu razón no participa. ¿Me estás entendiendo? Sino que es el hombre o la mujer espiritual, nacido de nuevo, nacido de esa simiente de Dios. Yo estoy hablando de esa adoración y de esa intimidad, de esa comunión de intimidad que Dios quiere con todos. Ustedes saben muy bien que la palabra de la Biblia hace una analogía de la relación de Jesús con su iglesia y el matrimonio. Amén. Y el matrimonio. Y de la misma manera que el hombre y la mujer viven un momento donde se hacen una sola carne, así mismo también Jesús con su iglesia se hace un espíritu cuando hay esa comunión de intimidad. Estamos. El Espíritu Santo, con autoridad y delante de Dios hablo, me dijo un día que la intimidad del hombre con Dios era más deleitoso. Había mucho mayor deleite y mucho mayor gozo que la misma intimidad de un hombre con una mujer. Porque el hombre con la mujer es algo que es de la carne, aunque es santo y espiritual porque es instituido por Dios. ¿Me entiendes? Pero es temporal y perecedero. Pero lo que es verdad y eterno es la unidad del hombre con su Creador. Amén. Y me trajo la cita del Salmo que dice: porque nadie puede satisfacer al hombre sino Dios. Por eso el salmista decía: solamente en ti está callada mi alma. Solamente en ti haya mi alma contentamiento. Tú eres la satisfacción de mi alma. Solamente en ti reposa mi alma. Usted ve el hombre que puede tener mujer y mujer y mujer y mujer, pero nunca está satisfecho. Pasó un momento y se acabó. Y buscan placer y buscan que no está satisfecho. Solamente el hombre está satisfecho y tranquilo cuando aprende a satisfacerse en su Dios, cuando haya su Dios. En el mundo van a las drogas, van al alcohol, van aquí, buscan de mujeres para llenar un vacío que solamente lo puede llenar su Dios. Cuando el hombre descubrió a Dios, se descubrió a sí mismo, descubrió su propia identidad, descubrió realmente quién es Él. La iglesia tiene que subir a ese nivel, ¿no? de conocer al Dios que servimos. Yo sé que muchos se quedan a veces pensando, pero bueno, como dijo uno una vez, yo no sé, esa gente cuando yo los veo, ellos están ahí, pero como que no están ahí, como que se fueron para otro lado. Me dijo algo, dice: ustedes cuando están orando, ustedes como que se fueron para otro lado. Dígole: claro, nosotros simplemente trascendemos. ¿Qué significa trascender? No es que nos salimos de la realidad, entramos a la realidad. O sea, entramos a lo real. Cuando tú entras al trono de gracia y de misericordia de Dios, tú entraste a la realidad. Cuando tú entras a la presencia de Dios, entraste a lo que es verdad. Bueno, vamos entonces a abrir la Biblia y vamos a leer 2 versos que vamos a tomar como una base. Vamos a ponernos de pie. Ok, capítulo 5, versículos 13 y 14. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, bajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Solamente piense esto. Recuérdese, es una visión que Juan está viendo en el cielo, donde se le abrió una puerta. Y después de esto, después de mencionar las iglesias, los mensajes, ¿entiende? Y después de esto le oyó una voz que le dijo: ven, sube acá. Y después que le está mirando lo que está viendo ya cómo se adora en el cielo, wow, descubre que, fíjese que todo lo creado que está en el cielo, mire al Dios que nosotros adoramos, todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Piensen nada más que todo lo que en ellos hay, todo
le oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo adora al que está sentado en el trono y al Cordero. Todo. Leímos ahí los 4 seres vivientes que representan toda la creación animada. Adora al que está sentado en el trono y al Cordero. Los 24 ancianos que se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos, representando a los creyentes que somos nosotros. Adoran al que vive por los siglos de los siglos. Son 24, unos dicen que 12 son representando a los 12 patriarcas, todos los salvos del Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles. Esto es lo que he escuchado, no he escudriñado hasta ese punto. Son los 12 apóstoles representando a todos los creyentes, no del Nuevo Testamento, pero sí sé que representan los creyentes por el cántico que ellos hacen delante del trono, un cántico que solamente puede cantarlo los redimidos. Y eso también lo vamos a ver luego ya, ¿no? Para el tercer domingo. Pero hoy, lo primero que quiero decirles es que tenemos como una disposición. Hemos visto y leído como todo lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, adoran a Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, nosotros tenemos como una disposición, usualmente nosotros, los seres humanos, ¿no? Nos encanta hacer las cosas a nuestra manera. Entonces también tenemos la tendencia a querer adorar a Dios a nuestra manera. No, porque yo adoro a Dios a mi manera. Pero te voy a decir algo: si nosotros vamos a adorar a Dios a nuestra manera, aunque tenemos la libertad en Cristo, tenemos libertad en Cristo. Dios nos ha dado esa libertad en Cristo. Pero si adoramos a Dios a nuestra manera, vamos a perder un valor muy esencial de la adoración. Amén. Porque aunque tenemos libertad que Dios nos ha dado en Cristo, en ningún momento dentro de esa libertad Dios nos ha dado la libertad de adorarle a nuestra manera. La adoración bíblica está basada en los términos de Dios, no bajo nuestros términos. Amén. No se le hacen a Dios las cosas de cualquier manera. Dios sabe lo que quiere y Dios sabe cómo lo quiere. Amén. Si nosotros miramos así rápidamente, no lo busquen, pero el Salmo 95, con los versículos 6 y 7, usted va a encontrar que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Como usted ve, en ningún momento ahí habla de nuestros derechos. Ahí dice: postrémonos y arrodillémonos. Ahora bien, cuando dice postrémonos y arrodillémonos, no nos vayamos, nosotros somos muchos ahí por lo que vemos y nuestro sentido. Deje los sentidos a un lado. Busque ahí la enseñanza espiritual. Lo importante no es la posición de nuestro cuerpo. ¿Comprende? Arrodillarnos y postrarnos está hablando de un rendimiento de tu voluntad, de humillarnos. Yo puedo estar de rodillas y mi corazón estar erguido, y mi corazón estar en soberbia, y mi corazón estar en orgullo y estar doblada. ¿Comprende? O sea, arrodillémonos y postrémonos significa ceder nuestra voluntad a Dios. Le entrego mis derechos, le entrego mi manera de hacerlo a mi manera. Cuando nosotros confesamos que el Dios viviente que hizo los cielos y la tierra es nuestro Dios, cuando yo digo: Jehová, tú eres mi Dios, le estoy cediendo a Él el derecho y la autoridad de que Él me indique cómo Él quiere que yo le adore. Amén. Cuando yo digo que tú eres mi Dios, le estoy hablando que Él tiene toda la autoridad. Si no, usted puede decir: tú eres mi Dios, pero si haces la cosa a tu manera, tú te constituyes en tu propio Dios. Dios quiere ser Dios tuyo en todas las áreas o en ninguna. Amén. Y muchas veces nosotros cedemos a Dios algunas cosas, pero otras son a mi manera. Y cuando Dios es nuestro Dios,
ya no hay más nada a nuestra manera. Todo es a la manera de nuestro Dios. Amén. Hay un valor en esa adoración de intimidad. Hay un valor que descubrimos, amado. Cuando Juan dice en el capítulo 23, podemos descubrir lo que es el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice, oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él estará con ellos, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es en ese momento también de intimidad cuando tú puedes descubrir el tabernáculo de Dios para con los hombres. Por eso es que el apóstol Pablo tenía tal certeza de Cristo en su interior, que él mismo se llegó a sentir como que él era un tabernáculo humano donde él vivía, y era tal su negación para que fuera ese Cristo quien realmente vive en él, que ese hombre pudo decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dios estaba morando en él y él pudo decir eso, amados. Amén. Adoramos a Dios porque Él es Dios, y solamente se adora a Dios. Quite de su boca la palabra: ay, es que adora a su hijo. Usted a su hijo no lo adora, usted lo ama. Esa palabra: yo no adoro a mi esposo lo amo, adoro a Dios. Él es loco con ella, ese hombre la adora. No. La adoración es una palabra exclusiva para dirigirnos a Dios. Y eso se oye muy común. Y cuando yo oigo eso, dice: esto no tiene concepto de lo que es adoración ni de lo que dice. Porque esa es una palabra, amado, que a nadie se le otorga. A nadie. Ni a tu hijo, ni a tu hija, ni a tu marido, ni a tu mujer, ni a tu abuelito, ni a tu novio, ni a nadie. Cuando usted hable adorar a Dios, esa es una conexión ahí que no se puede jamás, solamente a Dios. Lo adoramos solamente a Dios porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Y Dios está rodeado de una atmósfera de adoración. Nosotros sabemos que está rodeado de ángeles, de querubines, de serafines. Y estos ángeles, estos seres, ¿entiendes? Respiran, exhalan, inhalan adoración todo el tiempo, porque la atmósfera de donde está Dios, esa atmósfera está llena de adoración porque Él es Dios. Y a Él le ha placido rodearse, amén, de una atmósfera de adoración. Dice, pareciera que estos seres hubieran sido diseñados para adorar. Estos seres, ¿no? Parece que hubiesen sido diseñados para adorar, porque ellos están todo el tiempo: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que va a venir. Todo el tiempo. Yo me pregunto, ¿qué sentirán ellos en una presencia de Dios tan cerca que no pueden parar de adorar? ¡Aleluya! Porque no fueron hechos mecánicos para adorar, no. Ustedes saben que hubo una gran cantidad que se rebeló. O sea que Dios le dio libertad a ellos, ¿entiendes? Para decidir, le dio también voluntad. Pero ellos se deleitan de tal manera, cuando usted siente la presencia de Dios, usted no quiere salirse de ahí, ¿verdad que no? Usted quisiera que no pasara ese tiempo. Cuanto más esos ángeles que están frente a Dios. Los serafines son seres ardientes que lo aman de noche y de día. Parece que estuvieran encendidos, porque la gloria de Dios que reflejan parecen fuego. Y están día y noche, adoran. Dios no los obliga, es que a ellos les place adorar a Dios. En la ciencia existe una que dice que la forma crea función. La forma, esto me lo enseñó mi hijo. La forma crea función. O sea que de acuerdo a la forma de las cosas, se puede saber cuál es la función que hace. De acuerdo, por ejemplo, a la forma que tienen las patas los animales o lo que sea, ¿no? Se puede saber, aunque sea una especie ya extinguida, se puede saber cómo vivía, cuáles eran sus actividades, cómo caminaba. Amén. La forma crea función. Por ejemplo, tenemos el dinosaurio. Nosotros no somos del tiempo del dinosaurio. ¿Hay alguien aquí que vivía en el tiempo del dinosaurio? No, ¿verdad que no? Pero por los restos que se hallaron de los huesos,
Es muchas las cosas que hoy se conocen del dinosaurio, por las cosas que fueron halladas. Amén. Cuando pensamos en estos mismos, los querubines y los serafines, cuando dice la palabra de Dios que tienen 6 alas, con solamente 2 ellos vuelan, 2 cubren su rostro, 2 cubren sus pies en señal de reverencia y adoración. Así que ellos fueron preparados para adorar. Les dije también que los 4 seres vivientes que representan toda la creación animada también adoran. Los 24 ancianos que representan los creyentes también adoran. O sea que nosotros fuimos diseñados para adorar. Nosotros fuimos también hechos, preparados para adorar. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, Él te va a preparar, Él te va a capacitar. Es más, lo que hizo Dios fue que se metió en ti para estar seguro de que tú lo hagas. Aleluya, ese es nuestro Dios, amado. Oh, gloria sea su nombre. Nuestro Dios, no se olvide. Hay que mirarle todos sus atributos. Él es santo y Él es justo. No nos va a pedir algo. Entonces, si nuestro Dios lo primero que busca de nosotros la adoración, es porque Él sabe que nosotros estamos capacitados para adorarle. Hoy hablamos de todo lo que el Señor está restaurando y de todo lo que el Señor está haciendo. Todo el mundo, hasta el que no conoce a Cristo, está como en esa expectativa de que algo va a pasar o algo tiene que pasar. Nada más tú te sientes escuchar las noticias y hasta el no creyente dice: algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Y si algo va a pasar, amado, para bendecir aún, primero va a ser en la iglesia, para que la iglesia bendiga el resto. Amén. Entonces Dios está restaurando la adoración, la alabanza. Pero como lo dije antes, lo digo ahora, Él está restaurando su adoración, porque la adoración es suya, es de Él. Y como la adoración es de Él, Él es el único que puede enseñarnos cómo Él quiere que le adoremos. Amén. Ok, entonces ya estamos claros en eso, que el Señor es el que enseña. Yo le voy ahora a establecer el primer principio en este día, para que uno pueda adorar a Dios. Amén. Hay 3 requisitos muy importantes que sin eso el Señor no te puede enseñar. El primer requisito es, para darle a Dios una adoración así de intimidad, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. El hombre tiene que nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede adorar a Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. No puede adorarlo porque no puede conocerlo y no puede tener comunión con Dios. Está muerto. A través de toda la historia de la humanidad, como el hombre en realidad fue creado, no fue hecho, tú sabes, no para adorar a Dios. Siempre, a través de toda la historia, hemos visto al hombre tratando de querer conocer a su creador. Hay algo, hay un vacío, hay un algo en el hombre que siempre va a tener esa tendencia a dar culto, buscar algo, ¿no?, que considere más alto, más grande que él. Siempre, porque es algo innato que hay en el hombre. En alguna forma lo va a hacer. Amén. Si nos vamos nosotros a las civilizaciones más antiguas, o nos vamos a las junglas más remotas, a las selvas más encumbradas, donde quizás la civilización ni ha llegado siquiera, y Dios nos permite entrar, vamos a encontrar allí hombres adorando a algo, a alguien. Lo vamos a encontrar, aunque sea un árbol, aunque sea lo que sea, lo vamos a encontrar adorando que es un león, de repente una montaña. Algo va a tratar de adorar, porque recuerde que hemos sido diseñados para adorar. Hemos sido diseñados para ello. Y entonces, como el hombre, cuando se ve en su necesidad por alguna situación de querer saber quién es, Dios a quién, va a tratar de usar cosas palpables que él pueda percibir a través de sus sentidos. Pero a través de nuestros sentidos, el hombre nunca podrá conocer a Dios, porque Dios es espíritu. Pero el hombre va a buscar cosas palpables, cosas que él pueda ver, que él pueda tocar. Ve un volcán muy imponente y de repente echa un fuego, algo superior a su fuerza que él no puede detener. Ese es Dios, está enojado. Hay que darle culto, y le hacen culto. Amén. De repente la luna, las estrellas, el sol, algo tan imponente, algo que están mirando, y en su inclinación de buscar ese alguien,
comienza entonces a adorar y a darle culto a eso que está sucediendo. ¿Estamos entendiendo? Porque el hombre natural que no ha nacido de nuevo no puede adorar a Dios porque no le conoce. Por eso nosotros antes buscábamos crucifijos y estampitas y cuadros también para mirar a Dios. ¿Sí o no? Y eso eran actores y artistas y qué sé yo, posando. Y nosotros dijimos que ese era el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ve? ¿Por qué? Porque éramos naturales. Y necesitábamos por los sentidos ver. Queríamos amar a Dios, queríamos, pero no lo conocíamos y teníamos que buscar algo que ver. Ese es Jesús. ¿Sí o no? Ahora bien, nosotros estamos hablando del hombre de la jungla. Y usted dirá, bueno, pero es que esa gente son ignorantes. Pero vamos a los científicos. Con el perdón suyo. Vamos a los científicos. Pero la verdad es la verdad. Vamos a los científicos, no el hombre hoy moderno. A los intelectuales. El hombre científico también que trata de explicar los comienzos, los inicios. Y va en su limitación va a racionalizar cómo fue que sucedió todo. Y unos pegan a decir que la explosión de las moléculas. Otro, como leí yo en una Biblia católica que decía latinoamericana en un principio, y antes de comenzar lo que es la Biblia Génesis, y explicaba y decía que primeramente fueron unas aguas hirvientes y un microbio se produjo allí, y a través del tiempo de la evolución una explosión. Después terminaron con los antropomorfos, unos monos, y de los monos vinieron los hombres. Y todas esas teorías que los científicos tratan de exponer, amados, son teorías, por más aceptables que puedan parecer, por más aplausibles que puedan parecer, son teorías establecidas únicamente a través de sus sentidos. No hay ninguna diferencia entre el científico moderno que trata de poner de que todo sucedió por una explosión de moléculas y tratando de racionalizar, que el hombre de la selva que adora el albo tratando de hallar a Dios por su sentido. Ambos están usando únicamente sus sentidos, y en sus sentidos jamás van a descubrir a Dios. Jamás van a poder conocer a Dios. ¿Estamos? Entonces, indiscutiblemente, el hombre necesita que le pase algo. El hombre necesita volver a nacer otra vez. ¡Aleluya! Esto es lo que dice la Biblia, que el hombre necesita nacer de nuevo. Jesús estaba hablando con un maestro judío y le dice: de cierto te digo, en el capítulo 3 de Juan, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el maestro le dice: pero ¿cómo puede uno después de viejo nacer? ¿Puede uno después de viejo nacer y volverse a meter en el vientre de la madre? Y le dice Jesús: mira, de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Aleluya. Amado, el hombre necesita nacer de nuevo. Si tú no has podido tener una comunión con Dios y conocer a Dios, es porque no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. En el nuevo nacimiento se te impartida la vida eterna de Dios. Pero cuando hablamos de que se impartida la vida eterna de Dios, no estoy hablando únicamente de una vida sin límite o sin fin. Estamos hablando de una calidad de vida. Amén. Estamos hablando de una calidad de vida. Cuando Adán fue creado a la imagen de Dios. Y Adán tenía comunión con Dios y conocía a Dios y paseaba con Dios. Pero a causa del pecado, Adán fue separado de Dios, entró en un estado de muerte espiritual. Y cuando entró en un estado de muerte espiritual, al ser separado de Dios, Adán, su naturaleza fue destruida. La imagen de Dios con la que él fue formado, esa imagen quedó deformada. Él había sido capaz de conocer a Dios, tenía un conocimiento de Dios, y ese conocimiento después del pecado quedó pervertido. La voluntad de Dios, en su comunión con Dios, la voluntad de Dios le fue suficiente. Después del pecado ya Adán no sería capaz de hacer la voluntad de Dios. Los sentimientos de Adán, sus deseos eran puros y santos. Después del pecado, esos deseos y esos sentimientos se hicieron impuros y concupiscentes.
Después del pecado, Adán sufrió una depravación total. Esto significa que todas las esferas de su naturaleza humana, todo fue pervertida. Adán quedó incapacitado a tener comunión con Dios, pero totalmente, y fue esta naturaleza la que Adán transmitió a toda su descendencia hasta el presente. ¿Entendemos? Si usted mira a ver qué fue todo lo que le pasó a Adán después del pecado, usted se va a dar cuenta que así mismo estábamos nosotros. Estábamos así porque esto fue lo que nosotros heredamos de Adán. Esto fue lo que nosotros heredamos. Y nadie ha escapado de eso. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, que nació sin pecado y fue sin pecado. Amén. Aunque nació de mujer, no había pecado en él, no tenía eso, pero todos nosotros, todos lo hemos tenido. Amén. Amado, pero Dios es maravilloso y el Señor no nos iba a dejar a nosotros allí. Dios quería un pueblo que le adorara y que le conociera. Amén. Así que Dios es maravilloso. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, con el fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. ¡Aleluya! Es bueno el Señor. Él envió una provisión, envía a Jesús su Hijo nacido de mujer, envía un segundo Adán ahora, la Biblia lo llama el segundo Adán, para reparar el daño que el primer Adán había hecho. Este segundo ahora venía a redimirnos, venía a pagar el precio con su sangre preciosa. Amén. Nació de mujer porque tenía que participar de carne y sangre, porque los que venía a redimir éramos carne y sangre. Él venía ahora a ser el sustituto del hombre. Él venía ahora a representarnos a nosotros. Amén. Venía a reparar el daño que nos hizo Adán. Dice la palabra de Dios que él murió, fue sepultado, pero al tercer día, y escucha bien, resucitó glorioso de entre los muertos. Y fue decretado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad. Escuche, Hijo de Dios. Pero yo estoy hablando del hombre. No, antes no habían hijos. Hijo de Dios, según el linaje de David, según la carne. Llamado hijo de hombre porque vino a ser sustituto del hombre. Porque antes de él ninguno podíamos ser hijo de Dios, porque en Adán nadie podía ser hijo porque estábamos muertos. Estábamos separados de Dios por el pecado. ¿Estamos entendiendo? Por eso es, amado, por eso es que Jesucristo, cuando es resucitado de entre los muertos, al tercer día por el Espíritu de Santidad, es decretado Hijo de Dios con poder. Se ha levantado allí ahora el primer hombre de una nueva creación, hecho espíritu vivificante para dar vida a muchos. Amén. Jesús vino a ser el primer hombre de una nueva creación. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Aleluya. Pero este conocimiento nos trae también a nosotros a esta verdad. Ya no nos podemos justificar en la práctica del pecado. No, lo que pasa es que somos descendientes de Adán. Si usted ha nacido de nuevo, usted ya no es descendiente de Adán. Usted ahora es descendiente de Cristo. Amén. Por eso el que está en Cristo no puede practicar pecado. Amén. La palabra de Dios dice, fíjese bien, cuando usted nació de papá y mamá, el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. Pero más abajo, en el versículo 23, en el mismo capítulo dice, siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que cuando nosotros nacimos de nuevo, que nacimos en Cristo, nosotros fuimos renacidos, vueltos a nacer, pero ahora de una simiente incorruptible, una simiente santa. Amén. Si la simiente de Dios está en ti, tú no practicas pecado. Tú no estás peca. No es verdad.
Mire, escúchame bien, el que nació de Dios tiene su origen en Dios y no puede practicar pecado porque la simiente de Dios permanece en él. El que ha nacido de nuevo. Estamos. Hay un principio divino en la vida para la reproducción, y es que la simiente o esperma, ¿no?, es la que lleva, la que transmite las características familiares. Amén. Entonces, ahora, modernamente hablando y biológicamente hablando, en lo moderno, tenemos que la simiente, ¿no?, o la esperma, tiene los genes. Porque de esto sí yo sé que se oye mucho de genes, ¿verdad? Los genes que transmite la herencia familiar. ¿Estamos? ¿Cierto? Ok. Pues así mismo, amado, nosotros al nacer de nuevo, nosotros hemos adquirido una naturaleza nueva de Dios. Amén. Por la simiente. El apóstol Pedro dice que es una simiente incorruptible y está revelando el carácter de esta simiente. Si hablamos modernamente, diríamos que esos genes son incorruptibles y son santos. ¿Entendemos? Esa naturaleza ha venido a través de transmitirnos, ¿no?, esa simiente de Dios que es santa. Cuando esa simiente de Dios está en mí, no me ha pasado a los genes de Dios, su naturaleza. ¡Aleluya! Esa simiente en mí trae un impulso a llevarme a una santificación, porque es la simiente de uno que es santo. ¡Aleluya! ¿Entendemos? Entonces, si usted ha nacido de nuevo, para el que ha nacido de nuevo, usted dirá, pero yo he nacido de nuevo y yo tuve mi encuentro con el Señor porque yo tengo un testimonio, pero no he podido todavía vivir esa vida, ¿no?, de santidad, y siempre caigo en lo mismo y caigo en esto y caigo en esto. Hay algo. Tú necesitas ser ministrado, pero no ministrado en una oración. Tú necesitas ser ministrado con la palabra de Dios. Aleluya. Porque la simiente de la que hemos sido renacidos es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted sabe por qué la iglesia es como es, que nació de nuevo y tenemos todas estas cosas y no vive como debiera vivir. Porque no tienen la palabra de Dios morando en su corazón. Solamente escuchan palabras cuando vienen el domingo, pero en sus casas no se meten a escudriñar las escrituras, no se meten a comer palabras. Y yo te voy a decir algo, la cantidad de Dios que hay en ti es la cantidad de palabras que tú lees, es la cantidad de palabras que tú buscas. Tú conoces a Dios al mismo nivel de conocimiento que tengas de la palabra de Dios. Tú estás lleno de Dios al mismo nivel de como tú estés lleno de la palabra de Dios. Amén. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, tú estás lleno de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la vida de esa palabra que no es letra, la que va a fluir en ti todo el tiempo, todos los días y en todo momento. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Yo quiero decirte, iglesia, que el servicio no es solamente para brincar y se nos pongan los peores, para adorar a Dios en intimidad, pero también amar su palabra. La iglesia tiene que abrazar la palabra de Dios. Aleluya. Porque la palabra es la simiente, es la semilla. ¿Comprende? Póngase de pie.